Hola a todos, mi nombre es Matías Mongan, vengo a hablarles de mi libro El populismo de derecha, el cual fue presentado a fines del año pasado aquí en Madrid y fue publicado por la editorial Atrapasueños y contó con el respaldo del Partido de Izquierda Europeo. Primero que nada, para empezar a hablar del libro, quisiera contar un poco por qué decidí escribir sobre el populismo, a pesar de tanto material que hay sobre este tema. Cuando hacía un repaso de esta biografía, rápidamente detecté que muchos autores identificaban al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, o al Brexit, o al propio ascenso al poder de Bolsonaro en Brasil, como si fueran verdaderos cisnes negros. Esto quiere decir, siguiendo la definición de Nassim Taleb, como hechos altamente disruptivos para los cuales podrían existir una explicación una vez que los mismos transcurrieron, pero los que son muy difíciles de poder anticipar. Según mi punto de vista, este enfoque tiene para mí dos déficits. Primero que nada, hace ver como si el populismo fuera un fenómeno pasajero y transitorio. Es decir, por ejemplo, cuando Donald Trump termine de cumplir su mandato en Estados Unidos, la democracia va a volver a restablecer su normalidad. Sobre todo, habida cuenta del sistema check and balance o controles institucionales que la democracia estadounidense posee y que evita que la intermisión o que los líderes desarrollen aspiraciones autoritarias. A su vez, esta mirada deja de lado el rol que desempeña la desigualdad para la eclosión de los liderazgos populistas. La desigualdad, obviamente que es algo común en el sistema mundo capitalista, ya que el cual sistemáticamente ha incrementado las asimetrías entre el centro y la periferia. Pero lo que ha habido de nuevo desde la crisis financiera internacional del año 2008 en adelante es que estas asimetrías centro-periferia, el neoliberalismo también las trasladó hacia el centro, lo que ha incrementado el nivel de desencanto de amplios sectores sociales y que ha permitido que los liderazgos populistas adquieran cada vez mayor nivel de consenso en las democracias. Por eso, a diferencia de las teorías resuélvelo todo, que suelen aislar los problemas para así mantener a salvo el funcionamiento del conjunto de la estructura, el libro intentó desarrollar un enfoque analítico lo más amplio posible para así intentar dejar en evidencia los cambios que están sucediendo en el orden mundial liberal y en los cuales, como plantea el referente de la teoría crítica Robert Cox, tanto las partes como el todo están incluidas. El objetivo del libro es analizar el discurso del Frente Nacional de Marine Le Pen y su impacto en el sistema internacional de derechos humanos, más allá de que, como dije, la idea en todo momento fue intentar desarrollar un enfoque más amplio y cómo estos se vincula con la estructura internacional. También parto de la hipótesis de que los populismos de derecha no deben ser considerados como algo extraordinarios o como cines negros, sino como verdaderas respuestas sistémicas nacidas desde los otrora tradicionales centros de poder para expresar el rechazo hacia el funcionamiento de una economía mundo que ellos mismos fueron los que pusieron en funcionamiento, pero la cual actualmente le estaría generando más costos que beneficios. Otra pregunta que surge sobre el libro es por qué he decidido hablar de populismo de derecha y no de partidos de extrema derecha o ultraderecha radical. A diferencia de los totalitarismos de entreguerra y de los partidos de extrema derecha de la Guerra Fría, que se caracterizaban por utilizar un discurso ideologizado y estático que pretendía subordinar la sociedad hacia el Estado, los populismos de derecha actuales utilizan múltiples estrategias discursivas para así ampliar su consenso electoral. Para entender un fenómeno tan complejo y udizo como el populismo, creo que uno de los primeros pasos necesarios es separar las dos facetas que forman parte del mismo, el discursivo y el ideológico programático. En este sentido, siguiendo a Michael Friedan, el populismo puede ser entendido como una ideología no densa que plantea una serie de estrategias discursivas comunes, de ahí que pueden surgir populismos de izquierda como de derecha. Los líderes populistas, en sus discursos, ellos suelen simplificar mucho las cosas y presentar a la sociedad como si estuviera compuesta por dos grupos antagónicos y homogéneos, la élite y el pueblo. Los populistas se autoproclaman como los únicos representantes del pueblo y prometen liberarlo de ese juzgamiento al cual están siendo sometidos por la élite, a quien responsabiliza de todos los males que atraviesa ese pueblo virtuoso. El pueblo, como estamos viendo, es un elemento central en el entramado discursivo populista. Esto no es casualidad, ya que para que un discurso pueda ganar mayor nivel de consenso, los populistas de derecha deben construirlos de tal manera que sean lo más amplio posible y estén plagados de significantes vacíos, entendido como lo plantea Laclau,
como términos polisémicos que pueden generar consenso y respaldo en distintos campos sociales, tanto puede ser como la derecha o la izquierda, para que de esta manera las personas encuentren motivos emocionales y racionales para adherirse al proyecto populista. Así, por ejemplo, analizando el discurso de Marine Le Pen, podemos encontrar que ella utiliza múltiples referencias ideológicas, tanto de pensadores tradicionales liberales de derecha, como también pensadores de izquierda. Uno de los que más me llamó la atención fue la utilización de la teoría centro-periferia, desarrollada por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en la década del 40, para describir el funcionamiento del sistema económico internacional y cómo el deterioro de los términos de intercambio generaba mayores asimetrías entre el centro y la periferia. Le Pen tomó esa bandera o ese discurso que fue utilizado y sigue siendo utilizado por los partidos de izquierda de América Latina para denunciar el incremento de las asimetrías entre la propia Unión Europea y los estados nacionales. Este discurso contra el paradigma transnacionalista le fue muy útil porque consolidó su rol de outsider y le permitió hacerse con el respaldo de los perdedores de la globalización. Esto es, sectores que tradicionalmente votaban a partidos de izquierda y que se sienten perjudicados por el desarrollo de la globalización capitalista y sobre todo por las dinámicas de producción transnacionales, la relocalización que afectó a muchos empleos industriales aquí en Europa, y que por otra parte estaban desencantados con los partidos tradicionales, incluyendo a la izquierda, porque sentían que no representaban sus intereses. Una izquierda que durante el tiempo representó los intereses de los sectores trabajadores, pero que finalmente se terminó plegando a este sistema de gobernanza neoliberal instaurado también por la Unión Europea, bien ya sea por convencimiento ideológico o por la inexorabilidad acerca del alcance del mercado y que creían que era posible establecer las políticas sociales dentro de esta dinámica establecida por la economía social de mercado. Este déficit de representatividad fue aprovechado muy hábilmente por los populistas de derecha y los cuales actualmente se han convertido en verdaderos partidos atrapalotodo que reciben tanto votos desde sus votantes tradicionales como de votantes que vienen de otros sectores sociales. No obstante, con tanto celo por vaciar de contenido su discurso y por encubrir sus intenciones políticas, los parámetros utilizados para construir al pueblo y a la élite nos van a permitir identificar las huellas ideológicas que se esconden detrás del andamiaje comunicacional populista. En este sentido, y a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría con los populismos de izquierda de comienzo del siglo XX y I en América Latina, los cuales construyeron al pueblo a partir de variables económicas, lo que los llevó a impulsar políticas públicas expansivas e inclusivas orientadas a beneficiar a los sectores más carenciados de la población, los populistas de derecha construyen al pueblo a partir de patrones identitarios, lo que por ende los lleva a desarrollar discursos netamente excluyentes. Esto, según el académico holandés Carl Smoot, sería influencia del nativismo, una ideología xenófoba que plantea que los estados solo deben estar habitados por miembros de un grupo que comparta una identidad cultural común, los nativos, y que aquellas personas e ideas que no nacidos en ese lugar representan una amenaza para la conformación de ese estado-nación homogéneo. Al igual que ocurre con el populismo, el nativismo es un concepto, una ideología mejor dicho, con un fuerte cariz discursivo, a través de la cual líderes demagógicos buscan hacerse con el respaldo de amplios sectores de la sociedad, haciéndoles creer que ellos son los verdaderos representantes de la identidad nacional y prometiéndole anteponer sus intereses y sus derechos por sobre el de unas minorías consideradas exógenas y perjudiciales. Esto está consolidando y dando lugar a la consolidación de un chauvinismo del bienestar. Una estrategia que ha resultado muy beneficiosa para los populistas de derecha en términos electorales, pero que ha fortalecido las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las minorías. El impacto del populismo es múltiple a nivel interno y a nivel de la sociedad. Por ejemplo, va en contra del pluralismo, que es una de las bases y principios base de la democracia liberal, el cual estipula que todos los grupos sociales deben ser reconocidos como tal y acceder a los derechos, y también reconfigura hasta la propia utilización o aplicación de los derechos humanos.
los cuales, a diferencia de lo que ocurría durante el orden mundial liberal, eran ejecutados a partir de normas jurídicas y el acceso era igualitario para todos. Ahora los mismos son implementados de acuerdo al grado de compatibilidad que cada grupo social tenga con la identidad nativista construida por el líder populista. Esto lleva a que, por ejemplo, Salvini decida restablecer los derechos del estado de bienestar y ofrecerles de una manera a los ciudadanos nativos, a los ciudadanos de primera, y por otra parte presentar un estado inflexible y completamente persecutorio hacia estos ciudadanos de segunda y cuales no son incluidos dentro de los derechos. Pero ¿por qué? Otra duda que me intenté responder en el libro era de qué forma el discurso populista, este discurso populista nativista, hay que decir que el nativismo está presente en diversos grados. A veces está más marcado dentro del discurso populista, como puede ser el caso de los nativistas conservadores de Vox, Víctor Orbán, y otras veces está más encubierto, como puede ser en el caso de, bien decía, de Marine Le Pen y de Donald Trump. Pero volviendo a la pregunta que había planteado de cómo fue, por qué este discurso se volvió tan atractivo dentro de las sociedades. Y en ese sentido principal conclusión que llegué fue que los líderes populistas desarrollaron un fuerte trabajo en el campo simbólico, cultural, para así ganar mayor grado de consenso dentro de la sociedad. Y a medida que cada vez se fue haciendo más profunda la crisis, ese discurso autoritario fue siendo asimilado de una manera más aceptable por sectores sociales que priorizaban el acceso supuestamente a una mejor situación económica en detrimento de unos derechos individuales o de unos comportamientos autoritarios. En este sentido fue importante la estrategia llevada adelante por los populistas para horadar el funcionamiento de los medios masivos de comunicación, los cuales tradicionalmente habían estado encargados de regular el discurso público en las sociedades modernas, amparados en su creencia posmoderna de que no funcionan más los metarrelatos que nos guiaban a las sociedades. Los populistas buscan dejar en evidencia la mediación llevada adelante por los medios de comunicación, para así poder establecer su discurso polarizante y dicotómico. Algo que lograron sobre todo gracias a la crisis de representatividad que posee la Unión Europea, la cual se basó y confió en su capacidad simbólica o en su autonomía ejecutiva para poder implementar las políticas de autoridad y poder seguirlas implementando, ¿no?, sin importar el grado de desencanto que podría generar dentro de la sociedad. Esta situación fue aprovechada por los populistas para introducir su política de la posverdad, que habla sobre la posverdad. Son aquellas noticias que no están basadas en hechos objetivos, sino que apelan a sentimientos y a emociones. En realidad, este funcionamiento de los populistas lo que hace es no intentar persuadir a grupos que saben que son opuestos a sus predicamentos, sino intentar consolidar ciertos prejuicios, los cuales resultan afines para sus agendas electorales. Además, con estos exabruptos y sobre todo con este rol de agitador desde las redes sociales, le han permitido establecerse de una manera como los nuevos imponedores de agenda pública en las sociedades modernas actuales, un rol que antes era de los medios de comunicación. O sea, constantemente estamos respondiendo, sobre todo como se habla en el libro, sobre todo en la cuestión migratoria, donde los populistas constantemente están exacerbando el miedo sobre la crisis humanitaria o sobre el rol de la migración, no obstante que ésta ya haya caído a niveles mínimos, y que esta ataque simbólico o esta campaña simbólica de desinformación termina cambiando la percepción de las personas sobre el proceso de integración europeo, exacerbando los miedos y hasta también cambiando en un fuerte efecto contagio el rol de los partidos tradicionales, los cuales ante el avance de los gobiernos populistas y los partidos populistas de derecha cada vez más toman
sus discursos para intentar así mantenerse a salvo e intentar cierta iniciativa política, algo que ha quedado claramente en evidencia en la situación migratoria, que cada vez más los discursos o los planteamientos de los populistas de derecha ya han sido institucionalizados dentro de la Unión Europea gracias a este efecto contagio. Pero volviendo a lo que era el nativismo y su impacto, ahora vamos a hablar no solo del impacto a nivel interno, sino también hay un impacto a nivel global, un impacto a nivel internacional. Los populistas parten de la creencia de que el sistema internacional está amañado, que ellos mismos crearon, y que las bases del sistema de comercio internacional fueron manipuladas por una serie de países, sobre todo incluyendo China, los cuales crearon ciertas dinámicas que perjudican su propio interés. Por eso proponen y hablan sobre la necesidad de desarticular los organismos internacionales y volver a lógicas soberanistas y a juegos de suma cero, en los cuales lo que uno país gana, el otro lo pierde. Un hecho que sin duda va a llevar a aumentar el conflicto. A contraposición, lo que plantea el institucionalismo liberal, que hablaba sobre la posibilidad de armonizar los intereses de los estados a través de instituciones fuertes, los populistas consideran que los organismos internacionales fracasaron en su rol de estabilizar la anarquía y de regular la globalización económica. Esta es una de las principales críticas que sobre todo hacen los populistas de derecha a la Unión Europea, a la cual le señalan que a pesar de los esfuerzos de los países tanto en plano económico como en cesión de soberanía, los problemas transnacionales como pueden ser las migraciones o el terrorismo no se han solucionado, es más, todo lo contrario. Por eso plantean la necesidad de que los estados recuperen el poder estructural, o sea, el control del proceso de integración, para así volver a dotar de sentido a la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido una posición ambivalente con respecto al populismo de derecha, porque mientras por un lado se mostró inflexible con respecto a las políticas de ortodoxia económica, algo que explico bien detallado en el libro, mantuvo un silencio tácito con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidos por los liderazgos populistas de derecha. Esto quiere decir una cierta connivencia que permitió que hoy en día, por ejemplo, Orbán, con la crisis del coronavirus, después termine decretando un estado de emergencia asumiendo la suma del poder público. Hay que ver qué actitud toma la Unión Europea con respecto a este sentido. Si adopta esta estrategia de darle la iniciativa política a los líderes populistas para así mantener a salvo un proyecto de integración que solo se mantendría por la carcasa, se terminaría convirtiendo solo en un establecimiento dispuesto a convalidar comportamientos violatorios de los derechos humanos y perdería todo su atractivo y todo el poder blando que supo construir durante décadas como modelo de gobernanza cosmopolita. Para finalizar, quería decir que el libro también apuntaba sobre la necesidad de que la izquierda haga una autocrítica y se vuelva a construir una identidad política que hoy en día ha sido usurpada por estos ladrones populistas que, vale recordar, ellos no buscan revertir las asimetrías sociales, sino solucionar ciertas distorsiones que ellos consideran que perjudican el interés nacional. En este caso, la emergencia de China y ciertos patrones de comercio internacional. Pero una vez que lo tienen, como por ejemplo en el plano interno, vuelven a implementar las mismas políticas económicas neoliberales, como por ejemplo ha hecho Trump con su hipótesis de que la teoría del derrame sigue funcionando y dando reducciones impositivas a las altas ganancias en Estados Unidos, lo que ha contribuido a aumentar la desigualdad a niveles exorbitantes. Es más, creo que en el año 2018 Estados Unidos registró su nivel de desigualdad más alto en 50 años. Otro aspecto importante es la necesidad de que los partidos de izquierda realicen una autocrítica y vuelvan a construir un discurso y un modelo de desarrollo superador que permita fortalecerse como iniciativa para así que las personas puedan escapar de la falsa dicotomía planteada por los líderes populistas de derecha entre autoridad y autoritarismo. Es necesario fortalecer la movilización y sobre todo a realizar campañas difusorias y de convencimiento para dejar en evidencia que el problema no es el otro, sino un sistema que genera cada vez más desigualdad y exclusión y que de nada sirve violentar los derechos de una minoría para poder acceder a los derechos generales. Bueno, espero que sigan disfrutando del Radical May y un saludo para todos.